Todos los reinos de este mundo juegan a ser como Dios. Así comenzó también el pecado, con una mentira diciendo: allí a la mujer y al hombre serás o seréis como Dios. Y en el cielo, antes de ello, se inicia todo también el mal, bajo esa perspectiva de soberbia y de atrevimiento, de querer tomar o querer ser tan igual que nuestro Dios. Hay una lucha entonces, pero hoy la lección nos va a decir que va a haber un final por haber querido y tomado como criaturas esa terrible pretensión. Muy bien, bienvenidos. Grandes verdades, un estudio sistemático de la Biblia en un nuevo capítulo: jugar a ser Dios. El libro de Isaías sigue avanzando en la enseñanza y hoy pareciera dar un quiebre especial. Pero vamos a mirar entonces nuestro estudio. Y el texto principal que nosotros vamos a tratar de entender en este estudio, en esta lección, es Isaías 25:9, porque vamos a llegar hasta el capítulo 27. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Algunos dirán: ¿por qué este texto? Para hablar de lo que ha sido todo el juicio. Mira, aquí viene la clave. Este es nuestro Dios. ¿Por qué viene el juicio? Porque hubo un atrevimiento. Y el atrevimiento es a querer jugar a ser como Dios. Entonces aquí dice que tú, para que no llegues a ese juicio mal, triste, si no llegues a ese juicio satisfecho, contento y tranquilo y en paz y con gozo, a pesar de lo que vamos a describir a través de los textos hoy, entonces tú tienes que aprender a reconocer a Dios. ¿Es tu Dios Dios realmente? ¿O es solamente de boca para afuera? Hoy lo veremos. Y entonces allí Asiria, por ejemplo, como ya vimos estas semanas, ¿no? Se propuso atacar la tierra. Los reinos de este mundo venían a pedir impuestos, venían a oprimir, venían a invadir, venían a confiscar, venían a hacer riquezas. Esa es la mente desde hace muchos años. No vayas a creer que hoy en día el ser humano hoy se ha vuelto materialista, que hoy no, a través de toda la historia rebelde de esta humanidad y de todo el pecado, siempre la pretensión es la misma. Y conquistó a Samaria, es decir, a todo Israel, a la capital allí de Israel, el norte, y después fijó los ojos en Judá. Y allí, lógicamente, la idea de la Biblia siempre nos dice, no escucharon la voz de Jehová su Dios, sino que pasaron por alto su pacto. Por eso fueron sucumbiendo tanto Samaria y Judá. Todo, no escucharon ni obedecieron. Dos elementos que después también Isaías los repite constantemente. Mira, allí Ezequías, cuando ya ves, viene el pueblo, viene Senaquerib, el rey de Siria, otro rey, comienza el reino a tomar más fuerza, ¿cierto? Felizmente, Dios ya había advertido que un día acabaría Siria, pero miren en la pretensión que tiene todo reino humano. Pedía un precio para no atacar, para no destruir, y los pueblos se entregaban, y en este caso, el rey de Asiria le exigió al rey de Judá 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Ahí Ezequías tenía que buscar, y para eso entregó toda la plata que había en la casa de Jehová.
Sacaron todo lo que había allí. Todo lo que un día lo introdujeron diciendo, Señor, toda la plata es tuya. Señor, todo, realmente nosotros somos nada. Todo corresponde a ti. Ahora lo sacan porque sacaron su vista. Dejaron de creer que Dios es Dios. Triste, pero cierto. Y eso es lo que hacemos hoy también nosotros. Hasta en las cámaras del tesoro de la casa del rey, todo fue sacado. Y también quitaron las puertas del templo de Jehová. Interesante, ¿no? Sabían el corazón que gobernaba a los reyes de esos tiempos. Riqueza, riqueza y riqueza, economía y economía, crecimiento. Mira, los postes de las puertas que él mismo había revestido y se las dio a Asiria. Interesante, 2 de Reyes 18:16, cómo lo explica. Isaías mismo, mirando toda esta pretensión, como lo vimos hace unos días, profetizó la rendición de cuentas que tendría Asiria ante Dios y también iba a sucumbir por haberse llenado de esa soberbia. Lo llama el fruto de la insolencia del corazón de los reyes de Asiria. Traían sufrimiento. Hoy que vamos a leer los versículos del juicio de Dios, solo ponte a pensar un poco en el pasado, cómo los reinos mataban, destruían, violaban, hacían todo con el objetivo de poder adquirir riqueza, poder, su altanería de los ojos. Interesante. Y allí los profetas, todos centrados, diciendo que ese Asiria un día acabaría y sería saqueada, llegaría a ser un yermo desolado, es decir, una ciudad que jamás volvería también a ser construida. Pero de un momento a otro ocurre algo en nuestro estudio de esta semana. Pareciera como un paréntesis en el libro. Y ese libro, el capítulo 13 de Isaías, que comienza a dar un panorama distinto, como que fuera un apéndice en todo ese libro, y comienza la profecía sobre Babilonia. Estábamos estudiando todavía y va a seguir todavía un poco de Asiria, pero hay un apéndice allí, una profecía. Y para que tú entiendas que es un verdadero apéndice, es decir, algo que no corresponde a la parte histórica que va narrando Isaías, comienza diciendo, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Es decir, esto me garantiza de que comienza nuevamente. Es como que un nuevo artículo o una nueva escritura, una visión especial que Dios le había dado a su profeta. Y entonces miremos a partir de este momento todo lo que va a significar el juicio. Mira, después de la luz viene el juicio. El Señor nos mostró allí a Emmanuel, la luz que vendría, todo, ejemplificando que esa luz no solo sería para el tiempo ni para Israel literal, sino para el mundo y las naciones enteras. Pero después de la luz viene el juicio. Y las personas que pretendieron o que quisieron seguir en la oscuridad, en creer que pueden ser dioses, en creer que podemos hablar Dios, Dios, pero por otro lado vamos haciendo cosas equivocadas, ese será el problema hasta el último del ser humano. Ese juicio viene diciendo, levantad bandera. Versículo 2, levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, ¿no? La bandera, cuando comienza a hablar la bandera, significa que llegó aquel día. ¿Se acuerdan de esa expresión? Aquel día. Y también Isaías 11:10, la semana pasada leíamos ese texto, dice, en aquel tiempo, esa palabra, en este contexto ahora de Isaías 3, ese tiempo llega. ¿Cuándo es ese tiempo? La parte final de la historia, apreciado amigo. Va a llegar esa parte final. Y allí dice con claridad el versículo, estruendo de multitud en los montes, como mucho pueblo. Los montes son símbolos en la profecía de reinos poderosos.
como de mucho pueblo. Bueno, está explicándose el mismo símbolo. Estruendo de ruido de reinos, se aclara más el símbolo. De naciones reunidas. No está hablando de un juicio a por allí, algún reino de la tierra pequeño, de algún sector del mundo. Está hablando de multitud de montes, de multitud de los reinos totales, unidos. Y ahí viene, Jehová de los ejércitos viene para pasar revista a las tropas para la batalla, porque se acerca el momento final de la historia de esta tierra. Qué interesante el estudio esta semana de Isaías. Y la destrucción del mundo, mi amigo, mi hermano, no viene porque el hombre se va a autodestruir, aunque está en camino a ello. Pero el Señor no va a permitir que el hombre se destruya solo o que destruya este planeta. Viene de lejana tierra el juicio y de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. La obra extraña de Dios, pero que viene a traer paz y justicia al mundo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Qué interesante, ¿no? Aullad, porque cerca está o cercano está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento. ¿De quién? No del hombre. No, el hombre no se va a destruir. No, las bombas no van a destruir. Así que deja de tener miedo. Viene del Todopoderoso. Interesante, ¿no? Allí como Galilea, miramos, significaba el círculo, la totalidad de naciones, esa Galilea de los gentiles. Solo una pequeña parte eran judíos, como vimos la vez pasada. Así encontrará Dios a este mundo. Una pequeña parte, un remanente, pero un círculo de la tierra llena de una tierra de gentiles, de gente que sabe y va a querer buscar al final de su historia a Dios, pero equivocadamente. Acuérdate que al final muchos querrán unir al mundo para hablar y hacer que Dios se aparezca equivocadamente, porque no quieren volver a las leyes, a los principios que Dios ha establecido. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Amigos, qué triste es esto. Si nosotros lo leemos en Apocalipsis, ustedes dicen, Apocalipsis es un libro muy tenebroso, da miedo, pero estás leyendo a un profeta. 700 años, un poco más, antes del nacimiento de Jesús, que bajo la inspiración de Dios te decía todo lo que va a pasar en el mundo al final. Angustia y dolores se apoderarán de toda esta tierra. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Inclusive nos dice cómo será al final la destrucción de aquel que se rebela contra Dios. Y esa expresión que nosotros leíamos hace unas semanas atrás, en aquel día, llegó el día. He aquí el día de Jehová viene. Y es de Dios. Y ahí está, terrible, de indignación y ardor de ira. Es la mano de Dios actuando. Es ese Dios, ese énfasis trinitario que da el profeta, es que viene de Dios esto, para convertir la tierra en soledad, para raer de ella a sus pecadores. Se acabó. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Qué interesante, porque quien viene es la luz, el que hizo la luz, el que dijo un día, sea la luz. No existían astros, Él era la luz del mundo. Esa luz viene. ¿No te das cuenta en la profecía que te está diciendo eso? El sol simplemente... Vas a ver un texto más adelante que va a pasar con estos elementos. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Atento a esto, porque el énfasis del título de los que hicieron la lección es jugar
a ser Dios. Entonces nosotros necesitamos mirar allí. Abatiré, dice, la altivez de los fuertes. He aquí, dice el versículo 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Este es un símbolo y ustedes ya en la profecía entienden de qué está hablando, de la destrucción que fue también de la Babilonia literal, pero los textos van a escapar más allá de simplemente el juicio a esa Babilonia de la tierra. Yo despierto a ellos, a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Entonces la pregunta es que ¿cómo fue la destrucción de Babilonia? Sí, la destrucción fue terrible. Ejemplifica lo que vendría a ser al final la destrucción misma de la tierra. Interesante. Mi amigo, cuando Babilonia fue destruida, fue arrasada. Quizás otro rey, otro imperio que hubiera venido, hubiera dicho, yo me voy a quedar con esta ciudad. La arrasaron, no dejaron piedra sobre piedra. Hasta hoy, esa Babilonia, que era hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Interesante, fueron totalmente destruidas. Y acuérdate que Apocalipsis llama al final a toda la conglomeración de los reinos. Y también Isaías hace lo mismo. Todas las naciones las llama Babilonia. Y llegarán al final a tener que sucumbir y nunca más aparecerá. ¿Qué dice la Biblia? Nunca más será habitada, así como está este mundo. Cuando viene la luz, viene ese rey de reyes, viene a esta tierra, ese príncipe de los ejércitos de los cielos, viene. ¿Sabes qué? Esta tierra, así como está, nunca más será habitada. Así tendrá que Dios crear nuevos cielos, nueva tierra, como leímos en los capítulos anteriores, donde el león estará al lado del cordero. Todo eso, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces nunca más será habitada, ni será morada en ella de generación en generación. Ni levantarán tienda allí, tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada. La actual Babilonia es así también. No la pueden reconstruir nadie, porque Dios dijo, no será, como una señal para que tú entiendas que no volverá a levantarse las piedras. Allí dormirán las fieras del desierto. Sus casas llenas de hurones. Miran cómo quedará al final también, cuando Jesús venga por segunda vez, cómo quedará esta tierra. Quedará siendo una tierra difícil, de verdad, sin ningún habitante. Ahora vas a mirar. Imagínate este mundo sin la presencia del hombre. ¿Cómo llegará a ser? Será terrible. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Todos los reinos de este mundo que tú ves ahora, que se engrandecen, que dicen tener todo el poder. Un día todos los poderosos, sus palacios aullarán llenos de animales que invadirán, arañas, me imagino de toda clase de la vegetación que será, y el periodo que esta tierra estará así, hará que esta tierra llegue al nivel mismo de lo que se habla de ahora, de la Babilonia actual también. Mira, cercano a llegar está su tiempo. Está su tiempo de esta destrucción, mi amigo. Qué interesante esta manera que Isaías nos habla. Por favor, está cercano ese tiempo. Sus días no se alargarán. El Señor sabe cuándo y llegará el momento y va a llegar. Porque un día descenderá al Seol tu soberbia. Pastor, ¿por qué Isaías nos habla así? Sí, porque es la soberbia del hombre. Cada vez que tú dices, bueno, la Biblia dice así. Bueno, el pastor me ha dicho que es así, pero yo no puedo. Estás actuando como Dios. Cuando a la señorita le decimos, mira hija, por favor, no te cases así, este muchacho no es cristiano.
pastor, por favor, esta es mi decisión. Déjeme a mí, por favor, decidir. Yo amo a Dios, lo quiero a Dios, pero esta vez me toca a mí decidir. Es triste. Somos dioses y no nos damos cuenta. Nuestra soberbia va para más de lo que nosotros podemos hacer. No confiamos en Dios, confiamos en las riquezas, en el trabajo, en lo que me da a mí facilidad para según yo, tener la esperanza de vida. Y no confiamos en Dios. Soberbia. Pero un día todo eso se va a acabar. El Señor dice, allí el texto va hablando y va agarrando esa palabra de soberbia, nos lleva al origen de todo. Al origen de todo. ¿Y qué es el origen de todo? Este texto dice, como caíste, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Interesante, ¿no? Aquí es justamente lo triste del ser humano. Ese lucero, esa luz que Dios pretendió hacer allí para sus criaturas, los ángeles. Ese que debería reflejar a la luz de Dios, ese que había sido comisionado, vino a ser vergüenza y cortado fue. ¿Por qué? Porque Dios, al darle tantos privilegios, darle tantas posibilidades, tanto poder que tenía, Él, en lugar de honrar a su Dios, se llenó de soberbia. La palabra caer, como dice, ¿cómo caíste, oh lucero? Es la misma palabra que se usa para la caída de Babilonia, que aparece en los capítulos posteriores también, hablando de esa caída y sobre todo en Apocalipsis. La palabra allí comienza a tomar un significado interesante. Nafal en hebreo, epesen en griego, son la misma palabra, caída, y esa caída es para no regresar. Es para no regresar. Cuando el enemigo de Dios cayó, era para no regresar. Y cuando ahora Dios ha dicho que este mundo va a caer, mis amigos, va a caer. Y no va a regresar así como está nunca más. Interesante. Vamos entendiendo la lección. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Qué pretensión. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Mira, ningún rey, como decía una doctora estos días, ningún rey del mundo ha tenido esa tal pretensión de llegar a decir que va a levantar en el cielo su trono. No, los hombres aquí fueron buscando gobierno o riqueza acá. Este texto algunos quieren decir que se refiere a literal, acá los reinos de Asiria, de Babilonia mismo, de otros reinos. No, es específicamente para referirse a aquel que un día tuvo esa pretensión y que estaba en el cielo. Y ese es Lucifer, el ángel de luz que se reveló, Satanás, el diablo. Sobre las alturas de las nubes, dijo él, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero Dios dijo, no será así. Mas tú derribado eres hasta el Seol, el reino de los muertos. Aquí viene algo interesante, porque algunos me dicen, pastor, ¿cómo es posible que el ser humano se equivoca y muere? ¿Será Satanás? ¿Por qué Satanás no muere? Acá está la condenación. Derribado eres hasta el Seol. Es decir, un día Satanás también morirá. Todo a su tiempo. Cuando Cristo venga, comienza una parte final de lo que será el juicio del enemigo, y en la tercera venida será su liquidación final. Será simplemente el final de él y de todos los ángeles que le siguieron. Hay un paralelo y algo hermoso
que nosotros hemos visto en la lección con Ezequiel 28, cuando también habla allí de esa pretensión trinitaria que él siempre ha tenido y que Apocalipsis también la refiere. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Ezequiel está hablando aparentemente de Tiro, pero de pronto hace un quiebre allí y comienza a hablar del iniciador de todo. Porque todos los reinos de este mundo no hacen más que una sombra pequeña de aquel primero que se reveló. Y allí sigue en el Edén. ¿Por qué tiene que ser de él? Porque justamente es el ser que ha transcurrido a todas las edades. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿ya? Pero es un ser creado, no es Dios. Por eso Ezequiel dice, estuvieron todo preparado para ti, todo estuvo bien en el día de tu creación. Es un ser creado, pero esa criatura, ser creado, quiso ser Dios. Este es el problema. Tu querubín, grande protector, con todo lo que Dios le había dado. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Desde el día que fuiste creado. Estas partes son claves porque estamos hablando aquí de un ser que vendría a querer pretender el lugar de Dios, del Creador. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Qué dijo? Isaías nuevamente, 14:14. Interesante que los mismos textos de Ezequiel 28, comenzando desde el 12, acá mismo en Isaías 14 también los versículos 12 al 14 son profundos. Seré semejante al Altísimo. Esta palabra Altísimo es referida en un pasaje interesante de la Biblia, en Lucas capítulo 1. Tú sabes que ahí está el momento en que María recibe la visita del ángel y aparecen en este anunciamiento los tres, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el Hijo está naciendo allí, tiene una misión y el Padre habla. Y entonces el Espíritu Santo después dice, llenaría justamente en el versículo, lógicamente, especifica exactamente la presencia también del Espíritu Santo. Entonces, la deidad completa allí aparece justamente en el nacimiento. El versículo 35 dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Pero miren, leamos primero el versículo 30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí, aparentemente, todo bien. Pero mira cómo habla este ángel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, si te das cuenta aquí, está hablando de Jesús, está diciendo que ese Jesús será Hijo del Altísimo. Y entonces, comparando estos dos textos de Isaías, seré semejante al Altísimo. Y ahora, sabiendo quién es ese Altísimo, y como dijo un teólogo esta semana, esta palabra Altísimo solo es referida a Dios Padre. En otras palabras, la pretensión del enemigo no solo ha sido irse contra Cristo, sino hasta con el mismo Padre. Qué tremendo. El Creador que junto a Jesús, al Espíritu Santo, vinieron aquí y hicieron una obra maravillosa, y no solo acá, en todo el universo. La pretensión no va solamente a un nivel, sino va al máximo nivel. Qué interesante, ¿no? El hombre está jugando a ser Dios. A esto lo llamamos el antropocentrismo. Y esta filosofía, mi amigo, según esta filosofía, el hombre es la medida de todas las cosas y el centro del universo. Y este es el problema hoy de nosotros, que podemos caer en este engaño. Tú eres arquitecto de tu propio destino, tú puedes, tú haces, en ti está todo, tienes adentro ahí, tienes que sacar la energía que hay en ti.
Y hay algunos que ni hablando así, solo se centran en ti. Todo lo que soy es porque lo he trabajado, porque lo he ganado. La religión no ayuda en nada. Todo yo puedo sin necesidad de Dios. Otros, Dios, lo mencionamos solo en los momentos allí, pero vivo siendo Dios de mí. Mis decisiones no me importa qué dice la Biblia. No la leo la Biblia. No la leo la Biblia. Si yo leyera la Biblia, le dije esta semana allí a alguien, si yo leyera la Biblia, realmente la leyera, todo mejoraría. Mi forma de expresar, mi forma de escribir, escribiría como debe ser, porque la Biblia me enseñaría, hasta me enseñaría a escribir bien. La palabra esta, antropocentrismo. Antropo quiere decir hombre, y el sufijo ismo que aparece al final justamente es un movimiento que ha de llegar a cubrir toda la tierra. Acuérdate que existe el 666 y hay un representante que bajo ese modelo de sentarse en el trono como Dios, queriendo ser Dios, también ha logrado hacer que justamente el mundo crea que puede ser Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mi amigo, tú y yo no somos dioses. Satanás no es que espera un día que nosotros lo reconozcamos con Dios. Él astutamente ha pasado esa filosofía. Tú puedes ser Dios también, un Dios pequeño, pero puedes ser Dios. Eres Dios. Y ya te lo expliqué, por qué el hombre constantemente dice soy Dios. Porque aun cuando la Biblia dice lo que debemos hacer, el hombre dice, ahí nomás, yo sé qué debo hacer. Creo en Dios a mi manera, ahí nada más. Te pregunto, ¿estás jugando a ser Dios? ¿Estás jugando a ser Dios? Es tremendo. ¿Y qué va a venir? Juicio por jugar a ser Dios. Porque al jugar a ser Dios, acarreamos a nosotros enfermedades, miseria, dolor, sufrimiento. Nos volvemos violentos, destruimos a nuestro hogar, destruimos nuestra familia. ¿Por qué? Porque falseamos, traspasamos las leyes, falseamos el derecho, quebrantamos el pacto sempiterno. Como decía Reyes, haciendo la misma descripción de Isaías. Mira cómo escriben, hace tiempo ya, las mismas cosas. Mira, anduvieron en los estatutos de las naciones, no en los estatutos de Dios, en los estatutos de las naciones. Desecharon los estatutos de Dios y el pacto que Dios había hecho con sus padres y los testimonios, los profetas. Muy importante que tú creas hoy en la Biblia, en los testimonios que tenemos del espíritu de profecía. Interesante. Ten cuidado de rechazar, ten cuidado. Lee. No leemos porque no nos conviene, porque jugamos a ser dioses. El efecto de la justicia será paz, mi amigo. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Lo único que podemos hacer es acercarnos a Dios para tener ese efecto. ¿Por qué? Porque al final el juicio viene. La paz, mira, va a venir. No te preocupes. Eso es lo que nos dice. Pero antes, miremos esta descripción. La palabra foso aparece. Porque viene un momento donde va a haber un abismo tremendo, va a haber una referencia a una destrucción que se aproxima a esta tierra. Esta tierra temblará en sus cimientos, será quebrantada, dice Isaías 24, ya estamos en el capítulo 24 y sigue hablando lo mismo. Será quebrantada del todo la tierra, del todo, enteramente desmenuzada. No hay lugar donde tú puedas decir, me voy a esconder. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, quebrantada, enteramente desmenuzada y en gran manera será conmovida. 3 elementos, porque Dios está hablando. Dios está hablando. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Nafal, caerá. Babilonia caerá. La tierra y sus naciones caerán. Eso
es lo que la Biblia nos está diciendo. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Pastor, ¿qué dice esto? Como lo puse allí, también en ese momento, una fase más del juicio a los ángeles caídos y sobre todo a ese luz, a ese lucero de la mañana que cayó, a ese príncipe de las tinieblas que antes podía haber sido una luz también, ahora es un príncipe de las tinieblas. Ese también llegará un momento cuando Jesús venga por segunda vez, entrará a la fase final de su juicio, porque se le acerca el fin. Y Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto. Es decir, a esos que se rebelaron, que no pertenecen a esta tierra, no fueron creación de esta tierra. También en ese momento comenzarán a recibir su castigo. Serán amontonados como se amontonan los escarcelados en las mazmorras y en prisión quedarán encerrados. ¿Quiénes quedarán? Allí ese milenio donde no habrá vida humana en esta tierra y allí después de muchos días serán castigados. Como te dije, vamos a hablar nuevamente de la luna y el sol, porque así Isaías nos tiene. La luna será avergonzada, se avergonzará la luna. ¿Por qué se avergonzará la luna? Y el sol se confundirá, no sabrá para qué sirve. Cuando el Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Es decir, cuando su presencia venga, simplemente esos astros no tienen sentido. Y delante de sus ancianos. Es una manera poética de hablar, maravillosa del profeta. Jehová, tú eres mi Dios. Jehová trae liberación, como lo vimos también en Isaías capítulo 25. Es decir, Dios no nos deja esta semana solo así, un pensamiento nefasto del juicio. No, el juicio para el cristiano es una noticia de alegría. El juicio para el que anda bien es un momento de regocijo. Pero para el que quiere andar en pecado es un momento de tristeza. Por eso que Jehová trae liberación y salvación, trae alegría a un grupo pequeño, pero tristeza y dolor y sufrimiento, lastimosamente, a los que no quisieron escuchar. Pero Dios viene centrado en estos que necesita salvar antes que el hombre destruya la tierra. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos son antiguos, esos consejos antiguos. Algunos dicen, no, yo quiero revelación nueva. No, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque Dios no cambia. Todo el Señor en todos los tiempos ha hablado igual. ¿Te das cuenta? Ha hablado igual. No digas Apocalipsis, porque no, el Nuevo Testamento, pero ese libro no me gusta porque habla mal. No, ahora está hablando Isaías. Y si no, mira Reyes, dice lo mismo. Dice hasta el inicio de la Biblia, todos dicen lo mismo. Porque los consejos de la palabra antigua son verdad y son firmeza. Destruirá a la muerte, dice Isaías, para siempre. Tú has leído esto en Apocalipsis seguro. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. Lo has leído en Apocalipsis, ¿cierto? Ahí lo has leído y dices, wow, pastor, Apocalipsis 21 también está acá. Es que así es la Biblia, la palabra, son verdades eternas. Destruirá la muerte para siempre. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jesús traerá liberación en el juicio. Nuestro Dios trae esa liberación. Recuerda que la paz es justicia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No confió en él mismo. No dijo yo soy Dios. No dijo ese líder es mi Dios. No, ese artista es mi Dios. No, tú eres mi Dios, Señor. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Qué interesante, ¿no? Si perdiste un familiar, si llegas un día a estar al borde de la muerte, acuérdate de algo. Tus muertos vivirán, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la muerte no acaba con el poder de Dios. Es decir, si alguien murió siendo fiel, tú dirás, bueno, este fue tan fiel y murió. No, él se va a levantar.
Tus muertos vivirán, dice. Sus cadáveres resucitarán. Pastor, esta es la palabra resucitar. Está en Isaías. Amén. Despertad y cantad, moradores del polvo. Los que duermen en el polvo de la tierra tienen que despertar. Están durmiendo en un sueño profundo, la muerte. Van a despertar y cantad. Cantad de alegría. Pastor, pero por otro lado otros están huyendo, escapando, muriendo. Pero lastimosamente es así. Va a ser así. Al final es así. He aquí, este es nuestro Dios, como dijo el texto. ¿Ahora lo entiendes el texto? ¿Sí? ¿Quién es tu Dios? Este es nuestro Dios. Qué interesante, ¿no? Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos estado esperando. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi amigo? Esta es la lección. Recapacita, solo ponte a pensar. ¿Por qué no ser fiel ahora? Pocos años. Pueden ser, no sé cuántos años nos toque vivir más. Algunos ya estamos más grandes. ¿Para qué seguir en el pecado? Cálmate un poco. Vuelve a Dios. Así como estás, vuelve a Dios. Somos pecadores, no somos santos, pero así en la lucha, porque un día los que se van a salvar son los que constantemente se dan cuenta de sus faltas. Igual van a Dios todos los días. Cada día vivo yo, dijo. Cada día es una lucha. Pero si te olvidas y confías solo en ti, no haces culto, te levantas temprano solo mirando noticias, solo mirando, te duermes solamente escuchando noticias, mirando fútbol, escuchando fútbol, mirando solo lo que y te olvidas de Dios, estás siendo Dios para ti. Tú dices con tu accionar, Dios para mí no existe realmente. Lo puedo hablar, puedo ir un sábado a la iglesia, pero Dios no existe. Bueno, yo te animo a volver a Dios y a no jugar a ser Dios. Reconoce a Jesús, a Dios como Dios. Y así como estás, vuelve a Dios.